Sí. Empezamos con una valoración del partido, después le damos paso a los compañeros, por favor. Bueno, yo creo que fue un partido abierto, podía caer para cualquier lado, ganamos, estoy feliz, pero yo creo que disfrutaron del partido la gente que vino y eso también quedo contento, ¿no? Mister, onde puido estar a clave? Quizáis na segunda metade onde o equipo estivo mellor, ese primeiro gol, ¿no?, que descolocou un pouco Bergantiños. Sí, nosotros seguimos con problemas defensivos, no por organización, sino por intensidad. Me parece que para ganar necesita 2 goles, porque no mantenemos la portería cero, pero eso, la segunda parte, yo dije que si hubiésemos marcado algún gol, remontaríamos, y así fue, estoy contento, pero tenemos que mejorar el aspecto de intensidad defensiva cuando o contrario tenga el balón, ¿sabes? Importante tamén que cando un adestrador fai trocos funcionen, non? Para mí os minutos de Mario estivo moi ben en esa asistencia no segundo gol e tamén moi inteligente, entendendo bastante ben o que supoño que lle pediches. Sí, la verdad que por calidad, yo creo que teníamos mucha calidad. Teníamos un banquillo Cano, a Parapá, a Mario, a ellos, tenemos mucha calidad. El problema nuestro no está ahí, nuestro problema es intensidad defensiva que tenemos que acabar con eso. Y después de 5 o 6 años que el club, la continuidad que tenía el club de la manera de jugar, quiero cambiar. Y eso me va a llevar tiempo, pero yo creo que con tiempo voy a conseguir cambiar el automatismo y ser más competitivo y que el equipo sea más arriba, ¿no? Se nos preocupaba entonces, ¿no?, por el tema de la defensa. Sí, que parece que cuando estábamos en primera íbamos a jugar contra el Madrid y Barcelona, si metes un gol, por lo menos podría sacar un punto, pero si no hubiese marcado ningún gol, íbamos a perder seguro con Madrid o Barcelona. Y aquí está pareciendo igual, si no metes un gol empatas y si metes 2 lo mejor puedes ganar, pero es increíble que con un gol fuera de casa no consigues ganar, entonces eso es un problema que tenemos que arreglarlo cuanto antes. Va recuperando os xogadores, empezamos a ver xa o Compostela que quiere Fabiano. Sí, el automatismo que estoy cambiando, la cosa va mejorando, estoy recuperando jugadores, los jugadores están, claro, llevamos mucho tiempo fuera del equipo, está se recuperando, entrando en forma, entonces el equipo va tomando forma y la verdad que me gustó mucho la segunda parte. La primera también me gustó, pero el problema es la intensidad defensiva, pero mejoramos la segunda parte y espero que ahora los próximos partidos el equipo solo mejore la intensidad defensiva, porque jugar y marcar goles siempre estamos marcando, entonces tenemos que mejorar en la intensidad defensiva. Necesitaba una victoria como esta, ¿no?, remontando en campo alleo. Sí, y un adversario que venía de una victoria épica, un campo complicado, un buen equipo y ganamos, nos dará aire, pero ahora no podemos fallar sábado. Sábado durante nuestra afición tenemos que ganar por lo civil o por criminoso, tenemos que ganar. Está todo tan igualado que é importante, non? Os 3 puntos tamén mentalmente verse máis arriba na clasificación, non? Sí, lo que tenemos que conseguir es un par de victorias consecutivas para que los jugadores crean más y sean más tranquilos, nuestra gente también esté más tranquila y que la cosa empiece a funcionar. La cosa va a funcionar y espero que ya sábado la gente venga, nos apoye, que daremos la vida por los 3 puntos. Vale, muchísimas gracias. Vale. Gracias. Venga.